Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Cuando se descubrió que la escritora Teresa Wilms, casada y con hijas, tenía amores apasionados con Vicente Balmaceda, el primo hermano de su marido, fue encerrada en un convento del cual finalmente escapó. Viajó a Buenos Aires acompañada por Vicente Huidobro y allá escribió: «Mi cama ancha, toda blanca y fría como las avenidas heladas por la nieve, me hace desear con vehemencia el estrecho y amoroso ataúd. He cavado con la constancia de un sepulturero las tierras de mi corazón. Dolor, quien lo sufre y lo busca, ha descubierto el fervor de los iluminados mártires y el secreto de la eternidad». Siguió en viaje y vivió en Madrid y París, donde se suicidó cuando apenas tenía 28 años. Hoy vamos a descubrir más de este gran personaje, Teresa Wilms Montt, a través de la pluma del escritor Arturo Fontaine. Arturo es novelista, profesor de filosofía de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez, miembro del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y ha publicado más de 10 libros de poemas, ensayos y novelas. Bienvenido, Arturo, qué gusto tenerte aquí en el programa. Yo la verdad es que estoy muy emocionada porque es primera vez que conversamos en este programa que ya tiene 12 años. Me suele pasar que nos volvemos a encontrar con muchas personas, pero ahora es primera vez que tenemos el gusto de conversar contigo, así que feliz de tenerte en este espacio. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos además desde el Museo Histórico Nacional para hablar justamente de una personaje que me encanta que podamos conocer de nuestra historia, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Rocío, un gusto estar en este programa que tanto hace por la cultura en nuestro país. Muchas gracias, Arturo. Bueno, vamos a esta mujer que yo pensaba así como cuando uno se desvela en esta conversación que íbamos a tener, que pasa a ser casi un ser mitológico de alguna manera, porque hay tanto que se habla de Teresa Wilms Montt y no sé qué tanto es verdad, qué no, y además uno ve las fotos y es una mujer preciosa, realmente hermosa. Así que cuéntanos, en tu larga trayectoria literaria, en esta ocasión, ¿por qué fuiste a indagar este personaje para hacer tu último libro y entonces Teresa? Mira, esto es una novela, ¿eh? Es una novela a partir de la vida de Teresa Wilms y del círculo de amistades de ella, fundamentalmente en Chile. Como tú dices, ella era una mujer de una belleza inaudita, pero era además una persona que tenía muchos talentos. Era muy carismática, era muy inteligente, culta, era escritora, escribió desde temprano. Entonces, ella, para usar un término gringo, era una persona consequential, era una persona que causaba efectos en los demás de inmediato. Y de hecho cambió muchas vidas, queriéndolo o no queriéndolo. Entonces era una personalidad realmente. Ahora, a mí la primera vez que me empezó a interesar este personaje fue hace muchísimos años. Yo haber tenido 17, 18 años, y mi abuela, que era prima hermana del marido de Teresa Wilms y amiga de ambos, amiga de ella, me empezó a contar esta historia, ¿no? Y yo empecé entonces a oír las historias de esta mujer. Y ocurría, bueno, el amante que causó el drama fue Bicho Balmaceda. Y resulta que mi abuela había pololeado con Bicho Balmaceda antes de que se cruzara ella todo en círculo, todo conocido. Todo era una especie de triángulo. Antes de que ella se cruzara, claro, con un Bicho, antes que conociera a Bicho, había pololeado con mi abuela. Y a mi abuela le dejó una huella indeleble este personaje. Siempre tenía un rinconcito del corazón para Bicho. Entonces, bueno, ya en este momento ya estaba viuda, hacía muchos años y estaba como rememorando su juventud, sus años de soltería. Entonces me contaba esto con gran entusiasmo, con gran vitalidad.
hablándome de los vestidos, de lo que se comía, de la gente, qué sé yo. Y en torno a ellos circula un grupo de gente bien interesante. Está Joaquín Eduardo Bello y Jorge Cuevas, que después va a ser el famoso Marqués de Cuevas, pero que en ese momento todavía no es eso, es un diplomático modesto, joven chileno. Era un grupo de amigos. Jorge Cuevas, por ejemplo, escribió una novela al comienzo, cuando era joven en Chile, y le dedicó la novela a su gran amigo Joaquín Eduardo Bello. ¿Qué me pasó a mí? Que estas historias de mi abuela a mí me quedaron como, bueno, un recuerdo de ella, pero empecé a leer las crónicas de Joaquín Eduardo Bello y me empecé a encontrar con que le dedica varias crónicas enteras a Bicho y en otras muchas lo menciona. Y el modo de ser que me describía mi abuela, que yo pensaba era el de una muchacha enamorada, qué sé yo, resulta que coincidía totalmente con la manera en que Eduardo Bello lo describe, ¿no? Entonces esa fue otro empujón para empezar a pensar en escribir esta novela. Y me demoré harto porque no sabía mucho cómo acercarme a ella. Después leí muchas cosas sobre ella, leí cosas de ella, toda su obra. También conversé con una tía abuela mía que era media hermana de Gustavo, el marido de Teresa, cuando se produce el drama, la separación y todo. Teresa se fue a alojar a la pieza de ella. Esa tía mía se llama Olga Almaceda, y es una de las pioneras del periodismo femenino. Ella ganó el premio Lenka Franulich, era una persona. Entonces tuve dos conversaciones con ella cuando ella ya estaba muy vieja, y yo ya ahí estaba pensando en escribir esto. Y tuve dos conversaciones largas con ella, pero que fueron muy factuales, muy como de cómo ocurrieron los hechos, porque ella era una periodista muy atenida a los hechos. Así que así se fue armando, y hubo otras personas que también influyeron en darme una visión de esta mujer, y de repente empecé a sentir de que ya, yo tenía que dar por lo menos mi versión de esta mujer mítica, como tú dices. Sí, bueno, me llaman la atención muchas cosas. Este círculo de intelectuales, de personas talentosas que tú describes, que eran amigos, familiares, un círculo muy rico, me parece, ¿no? Entre, como tú decías, tu tía abuela de las primeras mujeres periodistas, bueno, Teresa Wilms, que también era una mujer muy inteligente por lo que leemos hoy día, Joaquín O'Dars Bello, grande del periodismo, de la crónica, escritor. Entonces, todo este círculo, no sé si era la época, si era, no sé, que era una clase más acomodada, me llama mucho la atención. Fue esas cosas que de repente ocurren y que uno nunca sabe por qué se junta un grupo de gente que tiene algo en común y que tiene una cierta gracia. El propio Jorge Cuevas, cuando, bueno, años después se vino a casar con una Rockefeller, pero no solo se casó con una Rockefeller, sino que se transformó en el gran filántropo de París. Financió el ballet, financió el ballet ruso. Fue una figura importantísima de la cultura francesa. Y así que puso la plata de la Rockefeller al servicio de las artes, digamos, ¿no? Y eso no cualquiera lo hace, y no cualquiera con la... Hay que pensar que, por ejemplo, cuando murió Jorge Cuevas, uno de los que habló fue Cocteau en el entierro, otro de los que habló fue Maurice Chevalier, que era la gran figura del cine francés de la época. O sea, él era toda una personalidad, llegó a ser toda una personalidad. Entonces a mí me entretuvo esta idea de estos personajes antes de que fueran famosos, digamos, ¿no? Antes de que llegaran a su plenitud. Y sobre todo la vida de ella, que es tan trágica, que muere tan jovencita, a los 28 años, no se suicida en París a los 28 años. Y que tuvo una vida, ella fue víctima de una injusticia muy cruel, muy grande, a mi juicio. Y creo que todo el mundo lo siente. Y ella, hay que pensar, porque ella tenía amores con Bicho, estando casada con Gustavo y teniendo dos hijas. Y eso se descubrió, se comprobó. Ya eso era en la época gravísimo. Pero lo que realmente causó escándalo, porque adulterios había habido, digamos, siempre habrá, lo que realmente causó escándalo fue el descubrimiento de las cartas que ella le escribía a Bicho. Ella le escribía una carta a Bicho cada día después de estar con ella. Y esas cartas
eran muy eróticas, fueron calificadas, como dice uno de los personajes de mi novela, son cartas lascivas. Entonces, que una mujer expresara por escrito, con su firma, con su caligrafía, lo que sentía en esos momentos, fue algo que provocó verdadero espanto. Y entonces la gente alrededor de ella, bueno, se horrorizó, pensó que era una especie de estado casi patológico y entonces la encerraron en un convento, en el convento de la Purísima Sangre. Ella estuvo 6 meses encerrada en un convento. Qué horror. Y que esa es la historia un poco que yo cuento. Bueno, para situarnos, ¿de qué época estamos hablando? Porque hoy día pensamos que una pesadilla No. lo que le ocurrió. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de comienzos del siglo XX. Comienzo del siglo XX. Entonces la novela es un poco un viaje a tiempos remotos, a una antigua hacienda cordillerana de esa época, al Santiago de esos tiempos, a Iquique del Salitre, donde hay muchas cosas ocurriendo. Iquique es un puerto cosmopolita, muy vibrante en ese momento por efecto del salitre. Entonces ahí ella circula en un ambiente de intelectuales y bohemios, también hay un círculo feminista o semifeminista y de la época, claro, y algo político, porque resulta que es el momento en que surge la candidatura a senador de Arturo Alessandri Palma y tiene un triunfo después de una campaña muy violenta en la cual incluso se produce un crimen político que aparece en la novela y que lo catapulta a la presidencia, porque ese triunfo que lo va a bautizar como el León de Tarapacá y de ahí va a llegar a ser presidente. Y un presidente además muy importante. Entonces está toda la cuestión social, están las mancomunales, que son el antecedente de los sindicatos modernos, y que fueron como un poco la base, el semillero del Partido Comunista chileno en el Salitre. Estaba todo pasando en ese tiempo. Estaba todo pasando, había grupos anarquistas, había grupos de ultraderecha, porque en Iquique en ese momento había un senador conservador que controlaba la municipalidad, que era una municipalidad la más rica de Chile en ese momento, y había mucha corrupción. Entonces había también grupos de ultraderecha, matones de ultraderecha que también intervienen. Todo esto está de alguna manera incorporado a la novela. Cuando uno podría pensar, ¿no? Que a través de estas conversaciones que tuviste con tu abuela, con tu tía abuela, listo, ya uno se pone a escribir, pero lo que nos cuenta requiere muchísima investigación. Sí, de lo que sucedía en la época, como para poder hablar con propiedad. ¿Cómo fue ese lado de hacer este libro? Sí, mira, yo me pasé muchas horas en la Biblioteca Nacional revisando diarios de la época, ¿no? Sobre todo diarios de Iquique de la época, para formarme una idea del ambiente, de cómo se estaban tratando los asuntos en esa época. Y allí me aparecieron cosas incluso muy divertidas, algunas de las cuales están en la novela, por ejemplo, la publicidad que tenían los diarios, los avisos publicitarios de la época. Entonces había una máquina para producir musculatura que le recomendaban mucho a los hombres. Había unas pastillas para que se desarrollaran los senos. En fin, había una cantidad de cosas muy cómicas, de remedios, de esto, del otro. Tengo una pequeña sección donde pongo algunos avisos y comentarios y crónicas de la época que son auténticos, que son sacados realmente de la... Pero al final esto es una novela, o sea, esos son puntos de apoyo, ¿no? Ahora, ¿por qué una novela? Bueno, porque yo creo mucho en una frase que dice por ahí el poeta Novalis, que dice, las novelas surgen de las limitaciones de la historia. ¡Qué buena frase! Claro, porque tú en una historia necesitas, si tienes una conversación, necesitas acreditar qué ocurrió, de alguna manera necesitas un testimonio, necesitas documentos para cada escena, para cada situación. No puedes inventar Arturo Alessandri hablando con alguien, digamos, tienes que acreditar eso con un testimonio de la época, algo. En cambio, la novela tiene una libertad inmensa y tú puedes imaginar intenciones, puedes imaginar diálogos, conversaciones, puedes imaginar monólogos interiores, ¿no es cierto? Lo que la persona piensa a solas, incluso escenas que pueden ser significativas.
Entonces tú construyes una realidad artificial paralela a la real y que sin embargo, y este es el misterio, ilumina lo real. Entonces es muy misterioso por qué necesitamos este artificio muchas veces para iluminar lo real. Por eso Proust dice por ahí que las novelas son instrumentos ópticos. Y tú en la novela puedes sentir a los personajes de una manera que no se te da en la historia de la misma manera, ¿no? Tú puedes explorar los sentimientos. En un caso como este, por ejemplo, que se ha escrito tanto de ella, yo echaba de menos eso, ¿te fijas? Ya una cosa es saber que ella estaba muy enamorada de un señor, pero ¿qué sentía? ¿Cómo imaginar lo que ella sentía para llegar tan allá, dada la época, para romper tantas barreras, dado lo que eran las costumbres de su tiempo? ¿Y cómo fue eso de ponerse en los zapatos de una mujer? Bueno, esa es una gran pregunta. Bueno, yo creo que la novela como género supone que uno esté en condiciones de ponerse en los zapatos de alguien que uno no es. Entonces yo creo que uno tiene que imaginar y autosugestionarse mientras escribe. Yo creo que la autosugestión es un mecanismo que para mí por lo menos me funciona mucho. Y creo que al final los hombres y las mujeres tan distintos no somos, y las mujeres también pueden imaginar maravillosamente cómo son los hombres, y lo tenemos en literatura, George Eliot, Virginia Woolf, qué sé yo. Y a propósito de Virginia Woolf y de las cosas que uno puede llegar a imaginar, piensa que ella escribe un libro, una novela que se llama Flash, donde nos hace habitar el cerebro de un perro. Eso sí que es llevar las cosas Sí, a bien otro allá. nivel. O sea, lo logra, el olfato, la sensación de un mundo construido a partir del olfato. Es maravilloso como lo hace. Entonces yo creo que la tarea del novelista es justamente imaginar vidas ajenas, y eso es lo que el lector busca. El lector busca imaginar otras vidas. Y lo curioso, lo que pasa es que cuando el escritor a veces cuenta su propia vida, si es que lo hace bien, si es que lo hace con talento, termina contando la vida de los lectores, ¿no? Por una vuelta, ¿no? Entonces tú como lector te sumerges en una vida ajena, en una época, como es el caso de esta novela, que obliga a esto como un viaje, hay que Claro, ir un a viaje en el muy tiempo. atrás, ponerse en otra mentalidad, en otras costumbres, en fin, otra manera de tratarse. Pero lo curioso es que tan lejos de eso tampoco estamos. O sea, yo creo que nos reconocemos en esta mujer, Totalmente. en estos hombres. Totalmente, sí. Bueno, además muy ad hoc para estos tiempos, a pesar de que es una historia que ocurrió hace más de 100 años, pero yo creo que las mujeres de hoy nos sentimos sumamente interpretadas de alguna manera por ella. Es como ciertas cosas, ¿no? A lo mejor muchas aún hoy no pueden hacer lo que ella hizo y se sienten liberadas tal vez por los atrevimientos que tuvo Teresa Vilmons. Así es, yo creo que ella era una mujer rebelde, tenía su beta conservadora también, pero era básicamente una mujer rebelde. Y creo que su historia, la injusticia de que fue objeto, su historia potenció mucho el movimiento feminista de esa época y hasta hoy. Hay que pensar que era una época en donde ya había ciertas manifestaciones de lo que se llamaba emancipación femenina o emancipación de la mujer, más que feminismo, ese era el término que se usaba. Por ejemplo, Inés Echeverría Iris, una gran escritora, era unos 25 años mayor que Teresa y tenía ya una posición muy asegurada, muy influyente en la cultura de la época, era muy leída. De hecho, en la novela, un momento ella la cita. El año 14 aparece Gabriela Mistral, que tiene un enorme impacto con los sonetos de la muerte, ¿no es cierto? Y por ahí se forma, ahí Teresa no alcanza a participar, pero un poquito después se forma un club cultural donde está justamente Inés Echeverría, Manda la Barca y Delia Mate, y es un grupo que promueve los derechos de la mujer, y de ahí surge el primer proyecto de voto femenino,
que tardó mucho en aprobarse, pero ese fue digamos, la simiente. Sí, recién en este mes de enero se conmemora justamente cuando se promulga esta ley del voto femenino. Estuvimos conversando unos capítulos atrás de justamente de Amanda Labarca y ese camino que lleva finalmente a que las mujeres tuvieran derecho a votar y además a ser candidatas en la vida política. Yendo de nuevo a este triángulo amoroso o círculo o cuadrado, no sé, en el que Teresa Wilms es protagonista, se casa o la hacen casarse con su primo. Pero a la vez ahí tengo una confusión con... No, ella no se casa con su primo. El primo del marido es su amante. Ah, ese es el enredo que tengo. Por eso es el mismo apellido. Eso es lo que no entendía yo en esta historia de amor. Claro, Gustavo, que se casó con Teresa y se casaron muy enamorados. Pero él era mayor que ella, ¿bastante mayor o no? Bicho era un poco bastante mayor que ella, pero tampoco tanto, digamos. Bicho es el amante y Gustavo es el marido. El marido. Ya. Ambos son Balmaceda. Y ambos son primos hermanos. Entonces, es eso, pero entre ellos entre ella y ellos no hay parentesco. Ya, perfecto, ya. Entonces, Teresa tenía ¿qué edad cuando se casa con Gustavo? No me acuerdo en este minuto, pero puede haber tenido 17 o claro, algo así. Muy joven. Se casaba muy joven en esa época. Ya. Todo ocurre cuando ella es muy joven, ¿no? Claro, obviamente hasta que se suicida jovencísima. Pero no, digamos, no era un matrimonio por obligación. No. Por conveniencia, como también se estilaba en la época. Incluso eso consta, porque Alón escribió en un libro que se llama La sombra inquieta, cómo él estaba veraneando en Viña y en la casa del lado se oían los cantos de estos dos jilgueros, no sé cómo los llama, que están tan enamorados, que son Gustavo y Teresa, porque Gustavo cantaba también. Entonces cantaban a dúo, en fin. Fue un amor muy real el de ellos. Lo que pasa es que el tiempo lo fue horadando. Y claro, apareció Bicho, que fue un factor que cambió toda la cosa. Y como, bueno, conocemos, yo siento que todavía por eso es la maravilla de tu novela, que como yo decía, que hay mucha mitología en torno a Teresa y la idea es irla conociendo más. De ella sabemos un poco más, pero ¿qué hay del amante? Yo no sé, para ser amante nos imaginamos que debe haber sido otro personaje así de potente como es Teresa o... Sí, yo creo que era un personaje muy interesante. Si tú lees lo que dice Eduardo Bello, es muy impresionante cómo lo describe. Era un viejo patrón de fondo de esos años, digamos, por una parte. Por otra parte, había estado en un colegio inglés, había estado en París, tenía una cierta cultura. Era un hombre muy irónico, muy divertido. Era muy socarrón, usaba muchos dichos de campo, trataba de disimular su cultura, encontraba como de mal gusto dar a entender que tenía cultura, pero la verdad que la tenía y se le salía de repente. Era un tipo muy vivaz, una mezcla extraña, y eso es lo que señala mucho Barbello, de hombre de campo con hombre ciudad mundano, digamos, ¿no? Era un poco eso. Y yo creo que básicamente era un espíritu libre. Y creo que eso fue el gran magneto para Teresa, era un espíritu libre. Mi abuela me contaba muchas anécdotas de él que no están en la novela, porque no son la historia de ella, no de Teresa. Pero, por ejemplo, un día mi abuela está en Gati Chávez, que era una tienda de ropa, qué sé yo. Está en el mostrador probándose un vestido y de repente se abre la cortina y aparece Bicho, lo cual era total y absolutamente impropio. Y le pone rápidamente un sombrero en la cabeza y le dice, para ese vestido, este sombrero. Y cierra la cortina. Y cuando mi abuela va a salir de Gati Chávez, está apagado el vestido y el sombrero. ¡Espectacular! Con eso nos queda clarísimo qué tipo de persona era. Pero tenía mala fama. ¿De picaflor o de qué? Mira, sí. Por ejemplo, mi abuela contaba que una vez cuando ella iba saliendo, bajando las escaleras de la casa para salir con Bicho,
su mamá se atraviesa y le dice, ¿vas otra vez a salir con Picho? Sí, le dice, no salgas más con él. No, esta es la última vez. Y mi abuela le dice, ¿por qué, mamá, si esto no tiene nada de particular? Y su madre le contesta, mira, hija, un hombre como Bicho, con mirar a una mujer como tú, la mancha. Bueno, porque era de aventuras. Y mira, lo más escandaloso que hacía era que había una francesa que aparece en mi novela también, que es un personaje muy interesante, que vivía en Santiago en esa época, que se llama Adèle Cousirat, y que era una francesa muy libre de costumbres. Y entonces yo salía con ella, la llevaba a la ópera, la llevaba al teatro, se iba al campo con ella como si fuera su mujer. Y eso también producía mucho la sensación de algo inaceptable. Y como era una mujer muy bonita y muy culta, en fin, tenía mucha gracia del Cusigá, pero el grupo de chileno, digamos, la veía con mucha sospecha. Esta francesa era considerada mujer prohibida. Claro. Y yo la llevaba a todas partes, le daba lo mismo. Entonces, según mi abuela, no era tan buen mozo, sostenía que incluso Gustavo, el marido de Teresa, era más buen mozo. No era tanto, era guapo, me decía, pero no era así impresionantemente, no era un Adonis. Era un tipo guapo, muy alto, pero muy expresivo, siempre me decía eso, con una cara muy expresiva. Y eso parece haber sido parte de su encanto. Claro, su atractivo. Ya me imagino cómo habrá sido la comidilla, todo el estilo de vida de este hombre. ¿Él era casado? No, él nunca se casó. O sea, ahí digamos, la pecadora era Teresa. Era Teresa, claro. Él era un hombre soltero y un poco mayor que ella, digamos. Cuando esto ocurre, él debe tener, pero tampoco tanto, si era muy jovencito. Si ella tenía 22, él tendría 28 o algo así. Claro, muy joven. O sea, no era que fuera 20 años mayor, no. Unos chiquillos. Hoy día casi adolescente para los estándares de la época en que vivimos, que la adolescencia dura como hasta los 40. Sí, yo creo que tenían como 8 años de diferencia entre ellos. Pero claro, todo ocurría tan temprano, Rocío, ¿no? Casi no había juventud. O sea, tu juventud terminaba, o sea, vivías la juventud ya dentro del matrimonio. Las mujeres se casaban a los 18 años. Si no se habían casado a los 22 ya era algo raro. Claro, ya eran solteronas ya para esa edad. Claro, y se tenía guagua de inmediato, entonces ya tú a los 22 años tenías guagua, tenías toda una vida armada. Y la posición de la mujer era muy subordinada. Eso también aparece mucho en la novela, se cuenta mucho esta historia, ¿no? El tema económico, ¿no? Claro, las mujeres no tenían ni un poder ahí de decisión porque no eran las que manejaban la plata. Claro, la única manera de separarse era conseguir que el juez te fijara una pensión que pagaba el marido. Y ese era un proceso muy difícil de conseguir. Se podía, pero ese era lo único. Pero si tú no conseguías que tu marido te pusiera una pensión, ¿qué hacías? Fíjate que Teresa Vims en todo lo que escribe y todo, nunca se le ocurre decir que ella va a entrar a trabajar. Como que eso no está en su horizonte, pese a que ella era una mujer moderna, que sé yo, ella quería escribir, quería otras cosas, pero la idea de trabajar para sustentarse, de tener su propia plata, no es algo que ella le entraba mucho en la cabeza. Y eso fue parte del problema, porque parte del drama tuvo que ver con esto, porque la verdad es que, bueno, el gran tema de la novela es el amor, ¿no? Y ella tiene un amor avasallador, vive una pasión amorosa extraordinaria. Yo no creo que ese tipo de amor tenga que ver con, o sea, producto del romanticismo, porque yo encuentro que encontramos ese mismo tipo de amor en Safo, 7 siglos antes de Cristo, en el Cantar de los Cantares. Incluso hay un verso del Cantar de los Cantares que podría haberlo dicho Teresa, que dice, arduo como la muerte es el amor, insoportables como el infierno son los celos. Y eso está escrito, no sé, 400 años antes de Cristo, qué sé yo. Entonces, esto es una cosa que está en el ser humano, que de repente se da, de
de repente no se da, a alguna gente no se le da nunca, a alguna gente se le da. Este tipo de amor así total. Ahora ella trata de proteger un poco su amor del tiempo, de las mordisconas y rasmilladuras del tiempo. Y Bicho, en cambio, tiene una visión más pragmática. Él quiere que se junten, que vivan juntos, quiere tener hijos, quiere que envejezcan juntos. Y por otra parte está la visión de Joaquín sobre el amor, que es mucho más escéptica. Joaquín sostiene que el amor es una mera proyección subjetiva sobre otra persona, que no tiene base en la realidad, sino que es una mera proyección de la subjetividad. Y entonces hay como esas tres visiones en la novela, en pugna un poquito sobre el amor. En el fondo el tema es ese, el tema, aunque está en la época, está situado esto en una época, porque si no, no se entienden las conductas de los personajes. Yo necesitaba situar una época. Pero al final es el tema del amor, digamos, ¿no? Los temas del amor de ayer, de hoy y de siempre. Sí, yo creo que no ha cambiado mucho, como tú dices, citando esta frase escrita ya hace como 2500 años, y lo que ocurre para la época en que sucede tu novela hace 100 años y hoy día, yo creo que siguen como estas visiones que tú planteas ahí respecto al amor. Están los más escépticos, están los que se lanzan con todo, están los que proyectan a largo plazo. Seguimos así y sigue siendo el gran tema de mujeres y hombres, el amor. Sí, yo creo igual. Y de hecho me han llegado mensajes de que algunas frases de mi novela, hay un momento donde Teresa se queja de que los hombres en general dejan de ser románticos demasiado pronto. Es un poquito más largo que esto, pero esa es una de las ideas. Y por los mensajes que me han escrito, esto ha suscitado conversaciones e incluso discusiones al interior de varias parejas. Entonces eso muestra que estos temas de la novela están ahí. Así que y entonces Teresa yo creo que está tocando fibras reales. Totalmente. Nunca es suficiente amor. Que siempre queremos leer más perspectivas sobre el amor y volver a sentirlo y volver a mirarlo, y aunque sea ser observadores, a lo mejor de alguna manera participar. Sí. Bueno, una de las cosas que dice ahí, que se dice ahí, y en entonces Teresa, que dice Teresa en realidad en la novela, y entonces Teresa, es eso, que las mujeres siguen leyendo historias de amor, aunque estén ya viejas, completas, digamos. O sea, que el amor sigue tocando una fibra y que los hombres en general menos. Bueno, ese es un poco, pero este es un tema. Ahora, yo no sé, a lo mejor hoy día en las generaciones jóvenes, yo noto que en cierta gente hay una especie como de, de protección frente a un amor así intenso. Sí. Como que hay un cierto escepticismo, un cierto cuidado, una cierta sensación de que es una obsesión, de que habría que controlarlo. Y son más bien aficionados a tener amores muy pasajeros, Claro. muy... Hay mucho eso. Poliamorosos. Exacto. Tratando de no herirse y de no tomar el riesgo de enamorarse. Y claro, enamorarse es tomar riesgos. Y cuando tú quieres a alguien, puedes herir y puedes ser herida. Y hay que atreverse a eso si es que quieres vivir un amor intenso. Sí, hay que darle con todo. Bueno, a Teresa Wilms lo llevó hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, como escribió Vicente Huidobro después que murió, ella estuvo dispuesta a enfrentar la muerte por su amor. Ella también era amiga de Vicente Huidobro, hay que decirlo, porque ella sale del convento. La familia quería que saliera con el abogado de la familia, pero ella no quiere salir con el abogado porque un poco le coquitea, porque a Bicho no le gusta ese tipo, en fin. Y entonces aparece Huidobro, que ya se conocían, digamos, y que tiene un viaje a Argentina, entonces viajan juntos en el tren a Buenos Aires. Y entonces Vicente hizo esa gran cosa que fue ayudarla a salir, ¿no? Vicente Huidobro. Pero alguna gente cree que fueron amantes, eso no es así.
no, no es así. Aquí te quería preguntar, no nos queda mucho tiempo, pero tengo dos dudas. ¿Teresa Wilms para entonces era conocida porque era de la clase alta, porque tuvo este amorío, o porque ya era una escritora, una intelectual que tenía cierta difusión para la época? ¿O por qué, digamos, hoy día seguimos hablando de ella y inspira tu novela? Sí, yo creo que lo que más impresionó en el momento fue su vida, su pasión arrebatadora y lo que pasó a continuación de eso. Se sabía que ella era escritora, que escribía, pero ella no había alcanzado a publicar, ella vino a publicar después, cuando ya sale. O sea que los libros de ella son posteriores. Y son prosas poéticas. Pero lo que le dio fama en Chile fue su carisma, primero su belleza, su encanto, sus dones, y luego haberse visto envuelta en este drama amoroso que terminó con ella encerrada en un convento. Y esa es la médula de mi historia, porque es lo que realmente me parece a mí es más apasionante de ella, digamos, más único de ella. Porque escritoras, claro, hay, pero una escritora que ha vivido esto y que, como te decía, ha sido un poco castigada como escritora por sus cartas, claro, ¿no? Es un caso único. Entonces la novela es como un embudo, si tú lo piensas. Al principio está muy abierta, hay muchos personajes como los que hemos mencionado, la época, y después se va angostando el embudo y se va concentrando en esta pasión amorosa. Está buenísimo, ¿eh? Nos dejas ahí, pero con todas las ganas de ir a leer el libro y empaparnos de pasión amorosa, que hoy día somos más libres, afortunadamente, pero a veces eso hace que se diluyan estas pasiones, ¿eh? En tanta libertad ya no existen estas cosas tan extremas. Bueno, es posible que haya algo de eso, que todas estas reglas e inhibiciones contenían la libertad, pero hacían que el amor se deslizara por debajo de estas prohibiciones y de estas reglas y fuera tal vez más intenso, en cierto modo, más demorado, claro, pero intenso. El amor de ellos tarda en cuajar, digamos, tú lo ves venir, pero tarda en producirse el paso, digamos, porque es un paso que va a traer consecuencias y las trajo. Y yo creo que ambos sienten que ese paso va a traer consecuencias. Consecuencias sobre las niñas, desde luego. Claro, hay dos niñas que van a ser víctimas un poco de esto y consecuencias para ellos dos. Bueno, tremenda historia, hay que ir a leer. Y entonces, Teresa, como tú decías, porque uno puede conocer ciertas cosas de nuestra historia, ciertos personajes, pero estamos todos ansiosos de ver cómo sentían, cómo miraban, cómo vivieron eso y cómo vivieron el amor que siempre queremos nosotros verlo, oírlo, leerlo, aunque sea a través de los ojos de otras personas. Así es, lo has puesto muy bien, lo has dicho muy bien, no lo podría decir mejor. Arturo, muchísimas gracias por compartir esta historia, por compartir parte de tu novela y entonces Teresa aquí con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, Rocío, que estés muy bien y felicitaciones por tu programa y, como te dije al comienzo, por la contribución que estás haciendo y ya por tiempo a la cultura del país. Muchísimas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.